Las 3 de la mañana. El agua del biberón se había enfriado. Me arrastré hasta la cocina para poner a hervir agua. Mientras la tetera silbaba, la luna tras la ventana, grande y blanca, proyectaba una luz fría sobre las baldosas grasientas de la cocina. Era sorprendentemente similar al suelo de mármol pulido de su villa, tan transparente que reflejaba la luz. Solo que allí estaba impecable, aquí, las manchas de grasa no se quitaban. El agua hirvió. Tomé la fórmula en polvo. Me temblaba mucho la mano y una pizca de polvo se derramó sobre la encimera. Me quedé mirando el polvo desperdiciado, sintiendo una punzada en el corazón. Intenté recogerlo pensando en volver a verterlo en el recipiente. Pero me detuve. Suspirando, lo limpié en el lavabo. Olvídalo, es por el bien del niño. No hay necesidad de ser tacaño. Le metí el biberón en la boquita de mi hija. Cerró los ojos y chupó con fuerza, emitiendo un zumbido de satisfacción. Me apoyé en el viejo sofá descascarillado con los párpados pesados como plomo. El nombre de mi hija es Amn. En su certificado de nacimiento, la sección del padre estaba en blanco. El nombre que debería haber estado ahí era Joran. Hace 5 años era solo un estudiante despistado y sin blanca, recién salido de la universidad. Aferrado a mi currículum, me abrí paso como una sardina al mercado laboral. Sudando a cántaros, el futuro sombrío. Entonces, un coche negro como un espejo, se deslizó silenciosamente frente a mí. Bajó la ventanilla. Apareció un rostro. ¿Cómo describir ese rostro? En ese momento lo único que sentí fue que esa persona estaba tan pálida, tan fría. Como una talla de jade recién sacada del congelador. Su mirada recorrió mi flequillo empapado en sudor, el cuello de mi camisa barata y finalmente se posó en mi rostro. Me miró durante 10 segundos. Sus ojos eran profundos, como si intentara ver a través de mí. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una voz desprovista de calidez. Amn. Asintió casi imperceptiblemente y me entregó una tarjeta de visita completamente negra, con los bordes afilados para cortar. Presenta tu visita mañana a las 9. Subí las ventanillas. El coche se alejó. Me quedé allí atónito con aquella pesada tarjeta en la mano. La tarjeta solo tenía un nombre, Joran. Y una dirección grabada en oro. Al día siguiente, impulsado por un extraño impulso, fui. En el último piso del centro, tras los enormes ventanales, el tráfico incesante de la ciudad fluía como un río. El aire estaba impregnado del fresco aroma a cedro. Estaba sentado tras un amplio escritorio sin mirarme, solo los documentos que tenía en la mano. ¿Amn? Sí. ¿22 años? ¿Recién graduado? Sí. Cerró el archivo y finalmente levantó la vista. Necesito una novia. Solo de nombre. Para ciertas ocasiones y personas. Un salario mensual de 100.000. El plazo dura hasta que yo diga basta. Hay 3 reglas: obedecer, portarse bien y callarse. ¿Puedes hacer eso? 100.000. Mi mente zumbaba. Mi padre estaba en la UCI del hospital del condado, allá en casa. El costo de un día de respirador podría pagarme trabajos esporádicos durante medio año. Los sollozos de mi madre por teléfono me destrozaban el corazón. Oí mi propia voz, seca y áspera, increíble. ¿Puedo? Así sin más me convertí en la novia de Joran. Me mudé a su villa, tan grande que podría albergar una carrera de caballos. Usaba vestidos que solo había visto en escaparates. Lo acompañaba a esas reuniones fragantes y glamurosas llenas de tintineo de copas. Todos me llamaban BRYNN. Me envidiaban o me escrutaban, y yo sabía lo que pensaban. Nada más que otro gorrión lo suficientemente iluso como para trepar por las ramas altas. Joran fue cortés y distante conmigo. Como tratar con un adorno delicado pero sin vida. Nunca me tocó. Salvo en alguna ocasión pública, cuando necesitaba actuar, me rodeaba la cintura con la mano. Tenía la palma fría. La villa era grande y estaba vacía. Deambulé por ella como un fantasma. Hasta esa noche. Me desperté con sed y bajé a buscar agua. Pasé por el estudio. La pesada puerta de madera maciza no estaba bien cerrada.
La luz se derramó junto con la voz de Joran. A diferencia de su habitual frialdad, transmitía un cansancio tan suave que nunca antes había oído. ¿Ha vuelto? Sí. El vuelo de la semana que viene. Otra voz respondió, su asistente Hugo. Un momento de silencio. Entonces oí a Joran hablar suavemente como un suspiro o una liberación. 5 años por fin. ¿Y qué hay del lado de BRYN? La voz de Hugo sonaba vacilante. Deshazte de ella. La voz de Joran recuperó al instante su frialdad habitual, sin rastro de emoción. Según el acuerdo, dale lo que se merece. Entendido. Al salir, tenía las manos y los pies helados. El agua del vaso se derramó, quemándome el dorso de la mano, pero no sentí nada. Deshazte de ella. Como deshacerse de un pedazo de basura. Así que la razón de mi existencia era solo porque ella no estaba aquí. Ahora, mi legítimo dueño ha regresado. Naturalmente esta falsificación de mí debería abandonar el escenario. Sentía como si una mano helada me apretujara el corazón, y el dolor me dificultaba la respiración. Me apoyé en la fría pared, deslizándome lentamente de vuelta a la habitación. La luz de la luna se filtraba por el enorme ventanal, iluminando la lujosa alfombra. Como una enorme prisión ornamentada. Al día siguiente llegó Hugo. Traía un documento y un sobre. El documento era un acuerdo de rescisión. Dentro del sobre había un cheque. Una suma considerable. Suficiente para cubrir todos los gastos médicos futuros de mi padre, y sobraba bastante. Brin, comprendes las intenciones de Joran, dijo Hugo formalmente con la mirada desprovista de emoción. Esta es una compensación adicional para agradecerte tu cooperación durante este tiempo. Por favor, desaloja la propiedad en 3 días. Tomé el bolígrafo con los dedos fríos. En el recuadro de la firma, trazo a trazo, escribí AM. La letra era bastante firme. Gracias, Joran, dije con la voz un poco ronca. Hugo pareció un poco sorprendido por mi calma. Me miró, no dijo nada, recogió los documentos y se fue. Apreté ese cheque ligero pero pesado. Mirando el jardín meticulosamente podado, mi corazón estaba vacío. Quizás fue lo mejor. Después de todo, solo fue una transacción. Yo fui quien perdió la cabeza. 3 días después arrastré la vieja maleta que había traído y salí de la villa. Solo me llevé algo de mi ropa vieja. Deposité ese cheque en la cuenta médica de mi padre. No toqué el resto del dinero. Alquilé un pequeño apartamento de una habitación en el casco antiguo, al oeste de la ciudad. Empecé los agotadores días de buscar trabajo y enviar currículums. La vida parecía estar a tope. Trabajaba de día y traducía por la noche. Estaba exhausto como un perro. Hasta ese mes, cuando se me retrasó la regla. Sentí un mal presentimiento. Compré una prueba de embarazo en la farmacia. 2 líneas rojas deslumbrantes. Me senté en el inodoro, mirando esas 2 líneas rojas, con la mente en blanco. ¿Cómo era posible? Joran nunca me había tocado. Solo una vez, fue cuando asistió a una cena de negocios y bebió mucho. El chofer lo había llevado de vuelta a la villa, y ya estaba desmayado por la borrachera. Me costó mucho subirlo a la cama. Tenía los ojos cerrados, el ceño fruncido, murmurando un nombre indistintamente. Casualmente no me llamaba. Me di la vuelta para irme. Pero su mano ardiente me agarró la muñeca. El agarre era asombrosamente fuerte. Abrió los ojos con la mirada borrosa desenfocada, como si mirara a otra persona más allá de mí. No te vayas. Su voz era ronca con un matiz de embriaguez y una fragilidad que nunca antes había oído. Entonces me tiró al suelo. A la mañana siguiente me desperté hecha un desastre, con todo el cuerpo dolorido. Joran ya estaba vestido, de pie junto a la cama, de espaldas a mí, con la luz de la mañana delineando las líneas definidas de su frío perfil. Me entregó un sobre más grueso. Olvida lo que pasó anoche. Su voz era gélida, completamente desprovista de calidez. Tómala. No habrá otra ocasión. Ni siquiera me miró. Como si quien perdió el control anoche no fuera él. Me sentí como una herramienta desechable, usada y desechada.
Después de ese día, nunca regresó a la villa. No hasta que me fui. Ahora a esas 2 líneas rojas como 2 bofetadas fuertes, se burlaban de mi insensatez y arrogancia. ¿Un niño? ¿El hijo de Joran? Pensarlo me dio escalofríos. ¿Cómo reaccionaría ante este accidente? No me atrevía a imaginármelo. El acuerdo había terminado. La palabra trato se me clavó en el corazón como un picahielos. No podía decírselo. Para nada. Me toqué el bajo vientre. Todavía estaba plano. Pero lo sabía, una pequeña vida estaba echando raíces en mi interior. Era mi hijo. Nada que ver con Joran. Dejé inmediatamente el trabajo que acababa de encontrar. Con el poco dinero que me quedaba, compré el billete de tren más barato y me fui a un pueblito del sur cuyo nombre era difícil de encontrar incluso en el mapa. Cambié mi número de teléfono. Borré todas mis cuentas de redes sociales. Eliminé cualquier rastro que pudiera llevarme. Como una gota de agua, me evaporé en el mar de gente. La vida en el pequeño pueblo era tranquila. Los precios eran bajos. Encontré trabajo enseñando inglés a niños en un centro de tutoría. El sueldo no era alto, pero era suficiente para que yo y la pequeña vida que crecía en mi interior sobreviviéramos. Los días eran tan tranquilos como un estanque estancado. Solo mi barriga crecía día a día, recordándome que el tiempo pasaba. Náuseas matutinas, calambres, insomnio, todas las dificultades que una mujer embarazada debe soportar, las experimenté todas. No había nadie para cuidarme. No me atreví a contárselo a mis padres, por miedo a que se preocuparan, y aún más por miedo a que se filtrara la noticia. Mi mejor amiga, Alara, era la única persona con la que me mantenía en contacto. Estaba furiosa maldiciendo a Joran por teléfono con veneno. «Ann, ¿estás loca? Es su hija. ¿Por qué deberías sufrir sola? Ve a buscarlo. Haz que asuma la responsabilidad». No, dije con firmeza, Alara, no intentes persuadirme. Ya no quiero ningún vínculo con él. Este niño es mi propia elección. Tú. Alara pisoteaba como loca al otro lado, pero al final cedió. Está bien, está bien. Qué testarudo. Dame tu dirección. Me voy de vacaciones para verte. Te traeré comida rica. A los 7 meses ocurrió el accidente. El camino empedrado, empapado por la lluvia, estaba resbaladizo. Llevaba la compra cuando resbalé y caí al suelo con fuerza. Un dolor agudo me abrumó al instante. Todo debajo de mí estaba húmedo y cálido. Yacía sobre los adoquines fríos y húmedos, mirando el cielo gris y nublado. Un miedo desgarrador me invadió. El bebé Miam. Un transeúnte llamó a una ambulancia. La sirena penetrante se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Me subieron al vehículo. En un estado de inconsciencia, solo veía las luces intermitentes del techo y oía la voz urgente del médico: parto prematuro. Contracciones fuertes. Avisé a obstetricia para que se prepararan. Me llevaron rápidamente a la sala de partos. La luz quirúrgica era de una blancura cegadora. Un dolor insoportable me golpeó como si me desgarrara. Me mordí el labio con fuerza, notando el sabor metálico de la sangre. Solo un pensamiento llenó mi mente: niño, mi hijo debe sobrevivir. Perdí la noción del tiempo. Entonces, un débil llanto rompió el silencio. Como el maullido de un gatito. Niña prematura de 1,8 kg enviada a la incubadora neonatal. Las palabras del médico fueron rápidas y cortantes. Estaba completamente agotada, las lágrimas se mezclaban con el sudor corriendo por mi rostro. Miam. Por fin has llegado. Los bebés prematuros en incubadoras cuestan una fortuna. Mis ahorros de la máquina se derritieron como la nieve bajo el sol. Alara se despidió y corrió a retirar todos los ahorros que había acumulado durante años de trabajo, dejándolos en mi cama de hospital. Cógetelo. Alara, yo. Cállate. No te pongas sentimental conmigo. Cuando tu hija crezca podrá cuidarme. Los ojos de Alara estaban rojos y su tono era feroz. Gracias al dinero de Alara, Am permaneció en la incubadora 2 meses y finalmente sobrevivió.
El día que le dieron el alta, era diminuta como un monito de piel roja, tan frágil que me estremeció el corazón. Aferrándome a mi luz como hija, juré que, sin importar lo difícil que fuera, la criaría. La vida se volvió aún más difícil. Como me tomé demasiado tiempo libre por el parto, perdí mi trabajo en el centro de tutorías. Solo podía encargarme de algunas traducciones dispersas y de corregir tareas en línea desde casa. Amn estaba débil y enferma casi todos los días. El invierno en el pequeño pueblo era frío y húmedo. La habitación alquilada no tenía calefacción. Amn se resfrió de nuevo, tosiendo y con la carita roja como la pólvora. La abracé yendo y viniendo entre la pequeña clínica y nuestra habitación alquilada. Le daba medicamentos al amanecer, usando métodos de enfriamiento físico, y no me atreví a pegar los ojos en toda la noche. Cuando estaba completamente agotada, viendo a mi hija llorar y agitarse en mis brazos por la incomodidad, también tenía fugaces momentos de debilidad. Sí, si Joran lo supiera. La idea simplemente surgió, solo para ser reprimida con dureza por mí. No. Esta es mi decisión. Mi Amn. No le concierne a nadie más. Para ganar un poco más de dinero, empecé a intentar escribir algo en línea. Compartía la vida diaria de criar a un hijo sola y los consejos para el cuidado de un bebé prematuro. El lenguaje era sencillo, incluso un poco mundano. A las 3 de la mañana, el bebé volvió a tener fiebre. Empiezo a enfriarlo limpiándole las axilas y la parte superior de los muslos con una toalla húmeda. El llanto es desgarrador, pero como madre, tengo que apretar los dientes y seguir limpiándolo. Los parches para la fiebre se pegan como si fueran gratis, siempre están guardados en la nevera. La fórmula para bebés prematuros es carísima. Más de 400 por lata, se acabaron en un abrir y cerrar de ojos. Cada cucharada es como clavarme en la carne. Y tengo que tener mucho cuidado que no haya humedad ni grumos, o duele aún más. Las verduras rebajadas del supermercado están todas marchitas. Está bien, solo quita las hojas podridas y come el resto. Ahorrar un yuan significa que puedo comprarle un dulce a Amn. Aunque todavía no sabe comer dulces. Inesperadamente esta vida caótica, desordenada y completamente real, llena de olores a orina y heces, ha atraído a bastante gente en línea. Probablemente porque es lo suficientemente genuina, desde el fondo. Lo suficiente como para despertar empatía. La sección de comentarios está muy animada. Hermanas, un abrazo. Criar a un hijo sola es muy difícil. Soy mamá de un bebé prematuro, te entiendo. Mi bebé también fue un guerrero en la incubadora. El dinero para la leche de fórmula es un verdadero pozo sin fondo. Sigue. Algunos también tienen curiosidad, ¿dónde está el padre del niño? Muerto. Me quedé mirando el comentario con el dedo parado un momento. Respondí que sí. La hierba sobre su tumba ya mide 3 metros de altura. Al instante recibí una respuesta, mis condolencias. Me tiré de la comisura de la boca. No está mal. En el mundo de Amn, su padre era solo un símbolo, una hierba de 3 metros que crecía sobre una tumba. Eso estaba bien. Con este escaso flujo de ingresos y algún trabajo de traducción ocasional, Amn y yo apenas sobrevivíamos. Los días transcurrían entre biberones, pañales, jarabe para la tos y el tecleo. Amn ya tenía 3 años. Todavía pequeña y delgada, pero muy lista. Su boquita siempre se movía, como una pequeña parlanchina. Le encantaba preguntar, mamá, ¿dónde está mi papá? Cada vez que yo señalaba por la ventana, mira, la estrella más brillante del cielo, ese es tu papá. Él te cuida desde arriba. Ella lo creía de todo corazón, y cada vez que veía una estrella, saludaba con la mano emocionada, papá. Amn estuvo muy bien hoy. Me picaba la nariz y la abrazaba aún más fuerte. Alara me regañó, sigues inventándolo. Espera a que crezca y vea cómo vas a seguir con esta mentira. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos, dije, tomándomelo con calma. Los días tranquilos se rompieron en un fin de semana cualquiera. Alara, que rara vez tenía tiempo libre, insistió en llevarnos a Amn y a mí al recién inaugurado gran centro comercial del centro para ver mundo. Encerrado en tu cuartito destartalado todos los días, vas a empezar a tener moho. Anda, te invito a un menú infantil. Viene con un juguete.
Cuando Amn oyó juguete se le iluminaron los ojos y me tiró de la manga. Mamá, vámonos. Vamos. Incapaz de resistirme a estos dos pequeños traviesos, le puse a Amn su vestidito más limpio y salimos. El centro comercial estaba lleno de gente y la calefacción estaba a tope. Amn estaba emocionada, su cabecita giraba de un lado a otro, todo parecía fresco y nuevo. Alara fue a comprar helado. Yo la tomé de la mano y la esperé al borde del área de juegos infantiles. De repente me tiraron de la mano con fuerza. Amn salió disparada hacia adelante como una pequeña bala de cañón. Amn. Estaba aterrorizado con el corazón en la garganta, y corrí tras ella. La multitud era densa y bulliciosa. Ella era pequeña y ágil, entrando y saliendo con facilidad. Me abrí paso entre la multitud, buscando ansiosamente esa pequeña figura. Amn. Amn. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir de la garganta. Por fin, frente a una tienda de lujo relativamente vacía, la vi. Estaba aferrada a la pierna de un hombre, mirando hacia arriba con su carita y gritando con voz infantil, «Papá». El tiempo pareció congelarse en ese instante. La sangre me subió a la cabeza en un instante, y al segundo siguiente se congeló. Me quedé paralizado con las manos y los pies fríos. El hombre cuya pierna sostenía Amn era alto y erguido. Vestía un abrigo gris oscuro de corte perfecto. Su perfil era afilado y familiar. 5 años aparentemente habían dejado poca huella en él. Solo su aura era más solemne, más imponente. Joran. ¿Cómo podía estar allí? Este pueblito sureño estaba a 100.000 millas del centro de su imperio empresarial. Frunció el ceño ligeramente y bajó la cabeza. Su mirada se posó en la diminuta figura aferrada a su pierna, con un dejo de disgusto y escrutinio perturbados. A su lado seguía su asistente especial, Hugo. Hugo también vio a Amn, una expresión de sorpresa cruzó su rostro y luego instintivamente miró a Joran. La gente iba y venía a su alrededor. Sin embargo, el aire parecía congelarse. Mi mente se quedó completamente en blanco. Solo una voz gritaba en mi interior, «Corre. Toma a Amn y corre». Mi cuerpo era más rápido que mi mente. Como una flecha disparada, me lancé hacia adelante jalando a Amn, quien seguía agarrando la pierna de Joran y llamándolo papá, hacia mí, abrazándola con fuerza. El movimiento fue demasiado brusco, demasiado repentino. La mirada de Joran finalmente pasó de Amn a mi rostro. Nuestras miradas se cruzaron. En esos ojos profundos, un leve atisbo de duda brilló primero. Como si intentara reconocerme. Entonces vino un asombro evidente. Finalmente se asentó en una oscuridad insondable. Me miró. Más precisamente nos miró a mí y a la niña en mis brazos. Su mirada afilada como una cuchilla, me arañó el rostro poco a poco antes de posarse en el pequeño rostro de Amn, pálido de miedo. Amn hizo una mueca de dolor por mi agarre, asustada, y su boquita hizo un puchero mientras gemía, «Mamá». Esa sola palabra, «mamá», pareció despertar su interés. Las pupilas de Joran se contrajeron de repente. Miró fijamente el rostro de Amn. Esa carita, aunque tierna y frágil. Pero el contorno de las cejas y los ojos. Hugo también jadeó bruscamente mirándome con incredulidad, luego a Amn y finalmente a Joran. Sus labios se movieron levemente, pero no emitió ningún sonido. El aire a nuestro alrededor se congeló al instante. «Amn». Joran habló. Su voz era baja, con una ronquera apenas perceptible. 5 años. La primera vez que lo oí decir mi nombre. Como una aguja helada que me perfora la oreja. Sosteniendo a Amn, todo mi cuerpo se tensó como una estatua de piedra. Solo un pensamiento cruzó mi mente, se acabó. «Mamá». Amn se retorcía inquieta en mis brazos, con sus grandes ojos llenos de lágrimas, mirando tímidamente al desconocido alto y severo que la asustaba, Joran. Oí mi propia voz, seca como una lija raspando, «Lo siento, el niño me confundió con otra persona». Me obligué a agachar la cabeza, evitando su mirada que parecía atravesarme. «Nos vamos ya». Dicho esto, abracé a Amn y me di la vuelta para huir. «Alto». Las 2 palabras frías me aprietan los pies como tenazas de hierro.
Joran dio un paso adelante. Una enorme sombra cayó sobre mí, trayendo consigo esa larga niebla y ese penetrante aroma a cedro. La presión era abrumadora. Su alta figura me bloqueó el paso, su mirada profunda se posó en mi rostro antes de posarse lentamente en Amn, que estaba en mis brazos. Esa mirada era demasiado compleja para describirla. ¿Había conmoción, escrutinio, ira congelada y un rastro de un temblor increíble? Este niño, su voz era baja, cada palabra envuelta en fragmentos de hielo. ¿Qué está pasando? Mi corazón latía con fuerza, casi estallando en mi pecho. Mi hijo. Abracé a Amn con más fuerza, clavándome las uñas en las palmas, haciendo acopio de todas mis fuerzas para mantener la calma. No tiene nada que ver contigo. ¿No estás bien? La boca de Joran se curvó en un arco frío como si hubiera oído algo completamente ridículo, pero no había rastro de diversión en sus ojos. Su mirada se fijó de nuevo en el rostro de Amn, aunque sus cejas y ojos similares parecían una prueba silenciosa pero ensordecedora. Amn se acercó, su aliento rozando mi frente, su voz tan fría que se quebró. ¿Crees que estoy ciego? ¿O crees que llevar mi semilla significa que puedes ocultarla para siempre? Las palabras mi semilla fueron como un hierro candente estremeciéndome por completo. Amn, aterrorizada por la tensa atmósfera, rompió a llorar a gritos. Mamá. Tengo miedo. Quiero ir a casa. Vete a casa. El llanto agudo y penetrante del niño atrajo al instante muchas miradas curiosas. Hugo se adelantó de inmediato susurrando una advertencia. Joran, hay demasiadas miradas. El rostro de Joran se ensombreció tanto que parecía gotear. Miró a Amn, jadeando entre sollozos, y luego a mi rostro pálido. Hugo ordenó con frialdad, ve a arrancar el coche. Sí. Tú, su fría mirada fija en mí otra vez, sin dejar lugar a discusión, ven conmigo. Esto no fue una petición. Fue una orden. Hace 5 años era así. 5 años después, sigue igual. Sostuve a la desconsolada Amn, siguiendo a Joran hacia el ascensor que conducía directamente al aparcamiento subterráneo del centro comercial. Cada paso parecía andar sobre el filo de una navaja. Alara, con 2 helados en la mano, se acercó con expresión confundida. Amn. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llora Amn? Antes de que pudiera terminar, vio a Joran de pie junto a mí, y los helados que llevaba en la mano cayeron al suelo con un golpe seco. Mierda. El ascensor bajó. En el reducido espacio, la presión del aire era opresivamente baja. Solo los sollozos intermitentes de Amn llenaban el silencio. Joran estaba de pie frente a mí en diagonal, con su silueta alta y fría. No podía ver su expresión, pero podía sentir un frío casi tangible. Estaba furioso. Muy furioso. El Maybach negro permanecía quieto en el garaje. Hugo abrió la puerta del coche. Joran me hizo un gesto para que subiera. Abracé a Amn con fuerza y no me moví. Joran, no tenemos nada de qué hablar, dije con voz tensa. El niño es mío, no tiene nada que ver contigo. El acuerdo que teníamos terminó hace mucho. Entra. Repitió en voz baja, pero con una presión irresistible. No me hagas repetirlo una tercera vez. Su mirada me decía que si no cooperaba, sin duda tendría maneras de empeorarme las cosas. Por Amn apreté los dientes, abrazando a mi hija que aún sollozaba, y me agaché para sentarme en el asiento trasero. Joran me siguió y subió. La puerta del coche se cerró, aislándome del mundo exterior. En el reducido espacio, el penetrante aroma a cedro se mezclaba con la opresiva presión que emanaba de él, casi asfixiándome. Amn yacía acurrucada en mis brazos, sollozando en silencio con sus pequeños hombros temblando. Dirección. Joran no me miró, sino que le habló directamente a Hugo que estaba delante. Hugo me miró de reojo. Le di la dirección de aquel coche de alquiler viejo y destartalado. El coche arrancó. Salió del garaje con suavidad. El coche quedó sumido en el silencio. Solo se oía el leve sonido del aire saliendo de las rejillas de ventilación. Joran se recostó en el asiento de cuero con los ojos cerrados. Pero sentía su fría mirada caer de vez en cuando sobre Amn y sobre mí, como una espina clavada en mi espalda. El nombre del niño. Habló de repente con los ojos aún cerrados.
Amn. Instintivamente abracé a mi hija con más fuerza. ¿Cuántos años? 3. 3, repitió abriendo por fin los ojos y girando la cabeza para mirarme. Su mirada era afilada como una cuchilla, como si intentara cortar todas mis pretensiones. ¿Cuándo nació? Se me secó la garganta. Tras el acuerdo, una risa fría y débil se le escapó de la nariz. No volvió a preguntar. Pero el aire dentro del coche se sentía más pesado. El coche se detuvo bajo mi ruinoso edificio de viviendas. Las paredes descascarilladas, la escalera oscura, completamente fuera de lugar comparado con el refinado y glamuroso mundo de Joran. Salió del coche, miró el edificio con el ceño fruncido. ¿Vives en un lugar como este? No respondí, cargando a Amn dormida al bajar. Joran, hemos llegado. Ya puedes irte. Mantuve la cabeza gacha, solo quería terminar con esta pesadilla cuanto antes. Joran no se movió. Su mirada recorrió la estrecha y sucia escalera, deteniéndose en el desorden acumulado junto a la puerta de la unidad, con los ojos claramente llenos de asco. Amn dio un paso adelante, su alta figura casi me eclipsó por completo. ¿Vivir en un lugar así con mi hija? Esta es mi vida. Levanté la cabeza para encontrarme con su fría mirada. No te preocupes. ¿Tu vida? Parecía como si acabara de oír el chiste más grande, la ira en sus ojos finalmente estalló sin control. ¿Quién te dio el derecho a decidir por mí? ¿Quién te dio el derecho a obligarla a vivir esta vida vergonzosa contigo? Soy su madre. Sus palabras también me encendieron, los agravios y la ira que había reprimido durante 5 años abrumaron de repente mi razón. Porque solo me viste como un sustituto. Porque creíste que podrías deshacerte de mí con una sola frase. Cuando nació prematuramente y casi muere en la incubadora, ¿dónde estabas? Mi voz se alzó con emoción. Amn, dormida en mis brazos, se despertó sobresaltada, parpadeando confundida. Al ver el rostro sombrío y hosco de Joran, se encogió en mis brazos con miedo. Joran se quedó atónito ante mi arrebato. Me miró fijamente enrojecido por la ira, y luego miró la carita asustada de Amn. Sus ojos se llenaron de emociones que no pude descifrar. ¿Nacimiento prematuro? Captó la palabra y bajó la voz. Sí. Me olvidé de la precaución. Nació a los 7 meses, pesando solo 2 libras y 8 onzas. Estuvo 2 meses en la incubadora. Casi no sobrevive. Gastamos hasta el último centavo. ¿Tiene algo que ver esto contigo, Joran? Joran guardó silencio. Apretó los labios con fuerza, con la mandíbula tensa. Su mirada se posó de nuevo en el frágil cuerpo de Amn, y en sus ojos, algo frío pareció romperse. ¿Por qué no me lo dijiste? Volvió a hablar con voz ronca. ¿Decírtelo? Reí como si acabara de oír el chiste más gracioso, pero las lágrimas me traicionaron y se me saltaron. Te diré que. Decirle a Joran que después de emborracharte, dejaste un lío sin querer y ahora tienes que encargarte de ella. ¿Debería pagar más según el acuerdo para que se vaya? ¿O simplemente hacerla desaparecer por completo? Basta. Espetó Joran con brusquedad, con una vena palpitante en la sien. Respiró hondo como si luchara por contener la ira que lo embargaba. El niño, al separarse de ella. Me miró fijamente, cada palabra resuelta e inflexible. Esas palabras estallaron sobre mi cabeza como un trueno. Sobre mi cadáver. Retrocedí con fiereza como una bestia madre protegiendo a su cachorro, protegiendo firmemente a Amn tras mí, con los ojos inyectados en sangre mientras miraba fijamente a Joran. Joran. Solo intenta tocarla. Amn estaba completamente aterrorizada por nuestra feroz discusión y rompió a llorar. Mamá. Mamá. Quiero ir a casa. Tengo miedo. El llanto del niño era desgarrador. Joran. Hugo se adelantó rápidamente susurrando con dulzura, el niño está asustado. Sea lo que sea, dilo despacio. Joran miró a Amn, que lloraba desconsoladamente, y luego a mí, erizado como un erizo con púas por todas partes, con el rostro ceniciento. Cerró los ojos brevemente y al abrirlos de nuevo, la furia que se arremolinaba en su interior parecía estar contenida, pero la frialdad y la dominación permanecieron intactas.
Amn, dijo con voz dura, es de la familia Joran. Ella no puede quedarse aquí contigo. Es mi hija. Lo interrumpí, con la voz temblorosa de emoción. Ella es mi hija. No tiene nada que ver con la familia Joran. Joran, además de proporcionar un esperma, ¿qué más has hecho? ¿Qué derecho tienes a llevármela? ¿Requisitos? Joran parecía furioso con un escalofrío que irradiaba de él. Solo porque soy su padre biológico. Solo porque puedo darle la mejor vida, la mejor educación, lo mejor de todo. No como tú que vives en este basurero, demasiado pobre para pagar la atención médica cuando está enferma. Sus palabras me hirieron el corazón como un cuchillo. Sí. Soy pobre. No puedo darle a Amn lo mejor. Pero sí puedo darle todo mi amor. Lo mejor. Abracé a mi hija temblorosa y llorosa, las lágrimas finalmente brotaron, pero mi voz era notablemente clara. Joran, ¿sabes siquiera qué significa mejor? Lo mejor es vivir en una jaula de oro como un niño miserable sin madre. Lo mejor es estar con ella cada noche de fiebre. Es guardar cada bocado de carne para alimentarla. Le está enseñando a reconocer las estrellas y la luna, diciéndole que su padre la cuida desde el cielo. ¿Puedes darle estas cosas? Mi pregunta silenció a Joran una vez más. Miró mi rostro surcado de lágrimas, al niño en mis brazos que lloraba tan fuerte que casi lo dejaba sin aliento. Sus puños apretados con los nudillos blancos por el agarre. En sus ojos por primera vez hubo un destello de vacilación. O quizás confusión. Hugo permaneció en silencio, sin apenas atreverse a respirar. En la destartalada escalera, solo resonaban los sollozos desgarradores de Amn. Tras un largo instante Joran cerró los ojos, y al abrirlos de nuevo, la frialdad gélida pareció reprimirse a la fuerza, dejando solo un agotamiento insondable y una complejidad que no pude descifrar. Sube primero. Su voz era baja, con una inconfundible orden. Tranquiliza al niño. Ya no mencionaba la palabra quitar. Pero mis nervios tensos no se atrevieron a relajarse ni un instante. Sostuve a Amn, que había llorado hasta cansarse, y lo miré con recelo antes de girarme y usar la llave para abrir la vieja y chirriante puerta de hierro. El pasillo olía a humedad y moho. La luz del sensor de movimiento estaba rota y emitía una luz tenue. Joran me siguió escaleras arriba. Sus zapatos de cuero hicieron un ruido sordo en los escalones de hormigón polvorientos, completamente fuera de lugar en este lugar. Abrí la puerta del apartamento. Me invadió un olor a leche, medicina y una ligera humedad. La habitación era pequeña, visible para los hombres a simple vista, con muebles sencillos, pero se mantenía muy limpia. El suelo estaba cubierto de colchonetas de espuma, con algunos juguetes de plástico baratos esparcidos. En el alféizar de la ventana, unas cuantas macetas de potos marchitos luchaban por sobrevivir. Este era el lugar donde Amn y yo habíamos vivido durante 3 años. Joran estaba de pie en la puerta, su alta figura casi bloqueaba todo el marco. Su mirada penetrante recorrió el espacio reducido, lleno de vida. Se posó en varias cajas de leche en polvo rebajada apiladas en un rincón. Cayó sobre las gachas de arroz medio comidas y podridas que quedaban sobre la mesita. Estaba sobre el retrato familiar torcido dibujado con crayones, que Amn había garabateado en la pared, solo ella y yo, con una estrella amarilla que representaba a papá. Sus ojos se posaron en ese dibujo un buen rato con una expresión sombría e indescifrable. Amn, exhausto de llorar, se apoyó en mi hombro sollozando suavemente. La abracé de pie en el centro de la habitación. Bajé a la niña, dijo Joran por fin, con una voz más suave que antes, pero aún sin calidez. Dudé un momento y luego acosté a la somnolienta Amn en su camita. La tapé con las sábanas. Su pequeña mano aferró mi dedo con fuerza, sin querer soltarlo. No tuve más remedio que sentarme junto a la cama. Joran entró. Su presencia hizo que el espacio, ya de por sí estrecho, pareciera aún más reducido. Acercó la única silla de la habitación que aún parecía resistente y se sentó. Sus movimientos denotaban una nobleza innata, creando un contraste absurdo con el deprimente entorno. Habla, dijo mirándome con ojos pesados, empieza desde el principio. Su tono era como el de un superior escuchando el informe de un subordinado. Una oleada de humillación me invadió el corazón.
Pero por Amn la soporté. Respiré hondo y intentando mantener la voz lo más tranquila posible, recordé los últimos 5 años. Desde la salida de la villa, el descubrimiento del embarazo, la escondite en este pequeño pueblo, el inesperado nacimiento prematuro, la lucha de Amn en la incubadora, hasta las dificultades de criar sola a la niña. No añadí ningún adorno. Simplemente expongo los hechos. Cuando hablé de los peligros el día del parto prematuro, de Amn en la incubadora, delgada como un gatito, y de las abrumadoras facturas médicas, mi voz aún se quebró por la emoción. Cuando conté la primera vez que Amn me llamó mamá, sus primeros pasos vacilantes, la primera vez que señaló las estrellas y dijo papá. Jora escuchó en silencio todo el tiempo. No lo interrumpió. Reclinado en su silla, la luz proyectaba profunda sombra sobre su rostro, oscureciendo su expresión. Solo sus manos apoyadas en las rodillas, con los nudillos ligeramente blancos, delataban su tensión. ¿Por qué no viniste a verme?, preguntó de repente durante una pausa en mi relato. Su voz era baja, sin emoción. Lo miré y forcé una sonrisa amarga. Venir a ti. Joran, una vez que el acuerdo termina, me convierto en algo de lo que tienes que deshacerte. ¿Qué derecho tengo para venir a ti? ¿Para decirte que estoy embarazada de tu hijo y luego esperar a que me despaches con un cheque, o para lidiar con este accidente de forma más exhaustiva? Joran frunció el ceño profundamente. Nunca qué. Lo interrumpí con sarcasmo, nunca pensé que me quedaría embarazada. ¿O nunca pensé en deshacerme de mí, el problema? Lo miré palabra por palabra, Joran, como me miraste entonces, y lo que dijo Hugo cuando me entregó ese cheque, no lo olvidaré en mi vida. Se comportan con tanta altivez, tratándome como si fuera basura. Y ahora, ¿con qué argumentos se presentan con esa actitud acusadora, intentando quitarme a la niña? Solo porque de repente se dan cuenta de que esta basura que desecharon con tanta indiferencia ha dado a luz a una hija que lleva su noble sangre. Mis palabras fueron como agujas envenenadas. El rostro de Joran se puso extremadamente feo al instante. Se levantó de repente. La pata de la silla rozó con fuerza el suelo. Una presión abrumadora me golpeó como una ola. Amn se despertó sobresaltada, gimiendo inquieta. Inmediatamente me agaché y le di unas palmaditas suaves. Joran me miró desde arriba, con el pecho subiendo y bajando, luchando claramente por contener la ira. Me miró fijamente unos segundos y luego miró a la pequeña Amn en la cama. Al final, no dijo nada. Se dio la vuelta. Salí a grandes zancadas de la estrecha habitación. La puerta se cerró de golpe, sacudiendo las paredes como si temblaran. Me desplomé en el borde de la cama, completamente agotada. Un sudor frío me cubría la espalda. Amn abrió los ojos aturdida y susurró, «Mamá, ese tío que da miedo, ¿se ha ido?» «Sí, se ha ido», respondí con voz ronca abrazándola. «No tengas miedo, Amn, mamá está aquí. Es una mala persona». «No». Toqué el suave cabello de mi hija, mientras las lágrimas caían en silencio. «Es solo un extraño». La repentina aparición de Joran fue como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Destrozó la frágil paz que Amn y yo apenas lográbamos mantener. Durante varios días estuve inquieto. Salí con extrema precaución, sintiendo siempre ojos observándome desde las sombras. Incluso dejé el trabajo de tutor, temiendo que me rastreara. Por suerte Joran parecía haberse ido de verdad. No volvió a aparecer. Tampoco hubo noticias. El peso que sentía en el corazón se alivió un poco. Quizás fue solo un capricho. Tal vez, después de calmarse, pensó que esta frágil y enfermiza hija perdida en el mundo era una carga para la familia Joran. Mejor no reconocerla. Eso es lo mejor. Me consolé con estos pensamientos. El fin de semana el clima estaba inusualmente despejado. Amn insistía en ir al parque a jugar en el tobogán. Al ver sus ojos brillar de anticipación, no pude resistirme a decirle que no. Pensé que el parque estaría lleno y era de día, así que no habría problema. Le puse una mascarilla pequeña, ya que tiene una constitución frágil y se resfría con facilidad. Tomando su manita, fuimos a un pequeño parque cercano. El sol era precioso. Amn se lo pasó genial jugando en el área infantil, con las mejillas sonrojadas de tanto correr.
Al ver su sonrisa despreocupada, se me alivió un poco la tensión. Mamá. Mira. Burbujas. Amn señaló con entusiasmo un pequeño puesto no muy lejos que vendía máquinas de burbujas. Bueno, mamá te las comprará. Le tomé la mano y me acerqué. Justo después de pagar, le entregué la máquina de burbujas. De repente, la expresión de Amn cambió. Tiró la máquina de burbujas bruscamente, agarrándose el pecho con fuerza con sus pequeñas manos. Su rostro se tiñó al instante de un morado azulado. Jadeaba en busca de aire, pero era como si alguien la hubiera estrangulado, dejándola sin poder emitir ningún sonido. ¡Ay, no! Asma. Su asma está empeorando de nuevo. Y esta vez es inusualmente grave. Estoy aterrorizada. Amn. Amn. Busco frenéticamente en mi pequeño bolso. ¿Dónde está la medicina? ¿Su inhalador? Lo comprobé claramente antes de irme esta mañana, estaba en la bolsa. ¿Cómo podía faltar? Como loca tiro todo al suelo, llaves, monedas, pañuelos, pero no el botecito azul que me salvó la vida. Un sudor frío me empapa la espalda al instante. Amn tiene dificultad para respirar, su pequeño cuerpo se encoge de dolor y pone los ojos en blanco. Ayuda. ¿Hay alguien ahí? Mi hija está teniendo un ataque de asma. La medicina se acabó. La abrazo gritando desesperada a quienes me rodean. Se reúne una multitud, señalando y susurrando, alguien saca un teléfono, pero nadie puede ayudar. La desesperación me invade como una ola fría, ahogándome al instante. Amn. Hazte a un lado. Una voz fría y familiar resonó entre la multitud ruidosa como un trueno. Levanté la cabeza bruscamente. Joran. ¿Cómo podía estar aquí? Se abrió paso entre la multitud, acercándose con el rostro pálido como nunca antes y ansioso. Detrás de él estaba Hugo, igualmente tenso. La mirada de Joran se posó de inmediato en Amn, que se asfixiaba en mis brazos. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Dame al niño. Sin decir palabra, me arrebató de los brazos a Amn, apenas consciente. Sus movimientos eran rápidos y firmes. Hugo. ¿El coche? Sí. El coche estaba junto a la carretera. Hugo abrió la marcha de inmediato. Joran, con el Amn ligero como una pluma, se dirigió rápidamente hacia el coche aparcado junto a la acera. Me quedé en blanco con las piernas tan débiles que apenas podía mantenerme en pie, y lo seguí a trompicones. La medicina se acabó, tartamudeé, mientras las lágrimas me nublaban la vista. Joran me ignoró. Tomó a Amn en brazos y se deslizó en el asiento trasero. El hospital más cercano. Date prisa. El coche salió disparado como una flecha disparada desde un arco. Dentro Joran recostó a Amn en el asiento, asegurándose de que respirara despejada. Su rostro era sombrío y adusto, pero sus movimientos eran serenos y precisos. Comprobó la respiración y el pulso carotídeo de Amn. Su presión respiratoria. Hipoxia. Su voz era tensa, con una autoridad innegable. Rápidamente desabrochó el cuello de Amn. Entonces, para mi asombro, se agachó, le tapó la nariz, le abrió la pequeña boca y comenzó a practicarle la respiración boca a boca. Sus acciones eran metódicas y enérgicas. Una respiración tras otra, combinada con compresiones torácicas. Su perfil serio y concentrado se recortaba nítidamente contra la luz y las sombras que cambiaban rápidamente al otro lado de la ventanilla del coche a toda velocidad. El sudor le resbalaba por la tensa mandíbula. En ese momento no era el altivo Joran. Era solo un padre que luchaba con todas sus fuerzas por rescatar a su hija de las garras de la muerte. Me tapé la boca mientras las lágrimas corrían silenciosamente. Miedo, arrepentimiento y un temblor que apenas me atrevía a admitir. Hugo, ansioso, contactó al hospital. El coche se saltó los semáforos en rojo todo el camino, corriendo a toda velocidad hacia el hospital infantil más cercano. En cuanto el coche se detuvo, Joran salió corriendo con Amn en brazos. Médicos y enfermeras, ya avisados, esperaban en la entrada con una camilla de reanimación. Ataque de asma agudo severo. Insuficiencia respiratoria. Rápido.
Joran habló rápidamente informando claramente a los médicos sobre la situación. Llevaron rápidamente a Amn a urgencias. La luz roja brilló. Me desplomé en la banca afuera de urgencias, temblando como una hoja al viento con la imagen del rostro de Amn amoratado por la asfixia. La desesperación que sentí al no encontrar la medicina. Fue cuando Joran le practicaba la respiración boca a boca con ese perfil tenso. El tiempo se arrastraba, cada segundo era insoportablemente agonizante. Perdí la cuenta de cuánto tiempo había pasado. Se abrió la puerta de urgencias. Salió el médico. La niña está temporalmente fuera de peligro. Por suerte la trajeron justo a tiempo y las medidas de emergencia in situ se ejecutaron a la perfección, lo que nos dio un tiempo precioso, dijo el médico con alivio. Si hubiera sido unos minutos más tarde, las consecuencias habrían sido inimaginables. Me flaquearon las piernas y casi caí de rodillas. Joran me sujetó el brazo con fuerza. Su mano era fuerte. Y frío. Gracias, doctor. La voz de Joran sonaba relativamente firme. El médico asintió. El niño necesita ser trasladado a la UCI para observación durante 24 horas. Primero deberías encargarte del papeleo. Am fue trasladada en silla de ruedas a la unidad de cuidados intensivos. Su carita aún estaba cubierta por una máscara de oxígeno, aún inconsciente, pero su tez ya no era tan aterradora como antes. Al observarla a través del cristal, mi corazón empezó a calmarse poco a poco. Me invadió una oleada de agotamiento. Yo me encargaré del papeleo, dijo Hugo en voz baja, dándose la vuelta para marcharse. En el pasillo, solo estábamos Joran y yo. Silencio. Un silencio sofocante. Me apoyé en la fría pared y me deslicé lentamente en el banco. La medicina, la voz de Joran resonó sobre mí, gélida y penetrante. ¿Por qué falta? Levanté la vista y me encontré con sus ojos insondables. Se volvieron con miedo persistente y una ira fría. No lo sé. Mi voz estaba ronca. Lo comprobé antes de irme esta mañana, definitivamente estaba en mi bolso. ¿No lo sabes? La voz de Joran se alzó de repente, cargada de furia contenida. Amn. ¿Así es como la cuidas? ¿Perdiendo la medicina que podría salvarle la vida? ¿Tienes idea de lo peligroso que era ahora? Tan cerca. Tan cerca que casi. Se detuvo de repente con el pecho agitado como si no pudiera seguir hablando. El miedo de casi perderla estaba grabado profundamente en sus ojos. Me quedé sin palabras. Abrumado por una inmensa culpa y un miedo persistente. Sí. Fue mi negligencia. Casi mato a mi Amn. Lo siento, me cubrí la cara, con lágrimas filtrándose entre mis dedos. ¿Acaso disculparse ayuda? La voz de Joran era fría y áspera, con una claridad cruel. Amn, lo viste. No puedes protegerla por completo. Un desliz podría costarle la vida. Sus palabras me golpearon el corazón como un latigazo. No pude rebatirlo. El precio del PICU era exorbitante. Hugo regresó con la factura, informándole discretamente a Joran. Esa cantidad era más de lo que podría ganar en años. Joran ni siquiera pestañeó y firmó de inmediato. Caminó hacia la ventana de PICU y observó en silencio la pequeña figura que dormía dentro. Su alta silueta irradiaba un profundo agotamiento. Joran, Hugo se acercó con varias hojas de papel en la mano, con expresión algo seria. Estos son los informes preliminares de las pruebas de emergencia realizadas durante la reanimación. Joran tomó el informe examinándolo con la mirada. Al ver cierta página, su cuerpo se tensó de repente. Como si le hubiera caído un rayo invisible. Sus dedos que sujetaban el informe palidecieron por la fuerza. Su rostro se ensombreció al instante con una expresión insoportable. Giró bruscamente la cabeza. Esos ojos profundos e insondables se clavaron en mi rostro. Esa mirada era infinitamente compleja, conmoción, incredulidad, ira, dolor y un rastro de profunda tristeza. Y entonces su voz se volvió ronca hasta el punto de perder el tono, temblando de una manera que nunca antes había oído. Dime, levantó el informe con la mano temblorosa. Esta sangre RH negativa, ¿qué significa? ¿Sangre RH negativa?
¿Sangre de panda? ¿Tipo de sangre raro? Mi mente se quedó en blanco con un fuerte zumbido. De repente todo estaba vacío. Lo olvidé. De verdad que lo olvidé. Amn era una bebé prematura con una constitución especial. Cuando la revisaron en un pequeño hospital, solo se centraron en su corazón y pulmones. Pasé por alto por completo información básica como su grupo sanguíneo. Y yo soy tipo O. El más común. Joran es RH negativo. Así que Amn. Miré a Joran a los ojos, presa de una tormenta de emociones. Miré el informe en su mano, como si pesara 1000 libras. El secreto que habíamos ocultado desesperadamente durante 5 años se desmoronó, sangrientamente expuesto por este frío informe médico. Abrí la boca, pero no salía ningún sonido. Joran me miraba fijamente, acercándose cada vez más. La presión abrumadora casi me asfixia. «Habla», gruñó con la voz temblorosa, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. ¿Su tipo de sangre? ¿Por qué es RH negativo? Tú me diste el informe médico en aquel entonces. Fue como si se hubiera dado cuenta de algo aterrador, sus pupilas se contrajeron de repente. Ese informe era falso. No era una pregunta. Era una fría declaración. Lleno de un terror escalofriante. Se acabó. Todo terminó. Cerré los ojos. Mi cuerpo temblaba como una hoja al viento otoñal. Hace 5 años, antes de firmar ese contrato de noviazgo, Joran hizo que Hugo me llevara a un examen médico completo. Fue muy minucioso. Incluyó el tipo de sangre, mi historial genético, etc. En ese momento sostuve el informe que indicaba mi tipo de sangre 0, sin sentir nada por dentro. Yo solo era una figura decorativa. Solo necesitaba que estuviera sana, limpia y que no le causara problemas. En cuanto a mi tipo de sangre, le daba igual. Solo necesitaba un informe cualificado para los registros. Y ese informe grabado lo hizo Alara para mí. El primo de Alara trabajaba en el departamento de análisis de un hospital privado. Le rogué desesperadamente, dándole los pocos miles de yuanes que tenía. Le supliqué que modificara el resultado de mi análisis de sangre. Que lo cambiara al tipo O, el más común. No podía dejar que Joran supiera que era RH negativo. Un tipo de sangre tan raro era como una marca visible. Si lo descubriera con sus habilidades y sospechas, y si alguna vez tuviéramos un hijo en el futuro, sin duda lo descubriría. No podía correr ese riesgo. Bien, muy bien, dijo mirándome con ojos fríos y penetrantes, como si por primera vez me viera de verdad. Amn, sí que eres algo especial. Lo planeaste todo desde el principio, ¿verdad? Quedaste embarazada. Luego desapareció con mi hijo. 5 años. 5 años completos. Viéndome permanecer en la oscuridad como un tonto. Viéndome volverme loco buscando por todas partes a una Keseli que ni siquiera existe. Casi gritó la última frase. Su voz resonó por el pasillo vacío, llena de un dolor y una ira desgarradores. Abrí los ojos de golpe. Lo miré con incredulidad. ¿Buscando a Keseli? ¿La había estado buscando todo este tiempo? ¿El nombre que gritaba cuando estaba borracho? La blanca luz de la luna en su corazón. ¿No estaba con ella? Tú no estabas con ella, mi voz era seca e incoherente. Está muerta. Joran gruñó con los ojos inyectados en sangre. Murió hacía 5 años. En un accidente de coche. Apenas 2 horas antes de que aterrizara su vuelo de vuelta a casa. ¡Bum! Fue como si me hubiera caído un rayo. Me quedé paralizado. ¿Muerta? ¿Que Keseli estaba muerta? Entonces, cuando dijo que había vuelto, ¿se refería a sus cenizas? Entonces la razón por la que murmuraba su nombre esa noche de borrachera era por la noticia de su muerte. ¿Entonces nunca regresó a la villa después de eso? ¿Se volvió aún más frío y retraído que antes? Entonces, pensó que mi partida con el dinero era solo el final normal de un acuerdo. ¿No tenía idea de que la noticia de la muerte de Keseli fue el verdadero detonante de mi partida? ¿No tenía idea de que me fui desesperado porque escuché las palabras «deshazte de ella»?
Todos estos años había estado buscando a alguien que ya no existía. La abrumadora avalancha de información me golpeó como un tsunami. Me dio vueltas la cabeza. No podía encontrarla, ni rastro de ella con vida, ni rastro de su muerte. La voz de Joran era ronca, llena de profundo dolor y agotamiento, hasta aquel día en el centro comercial, cuando vi a ese niño. Levantó la vista con sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. Amn, dime. ¿Me has estado evitando estos 5 años? ¿Será porque escuchaste esa maldita frase deshazte de mí? ¿O será porque alzó el informe arrugado del análisis de sangre con la mirada afilada, desde el principio tenías otras intenciones? ¿Planeabas usar a esta niña para obtener más? Su acusación fue como una daga venenosa, clavándose en mi corazón. Así que a sus ojos, esta es la clase de persona que soy. Una mujer intrigante usando a un niño como moneda de cambio. El agravio y la ira abrumadores destrozaron al instante mi razón. Joran. Temblaba por todas partes, se me saltaban las lágrimas, pero mi voz era inusualmente aguda, cabrón. Sí. Mentí sobre el tipo de sangre. Porque tenía miedo. Miedo de que descubrieras que soy RH negativo y sospecharas que el niño no es tuyo. Miedo de que quisieras deshacerte incluso de este niño. Salí corriendo en cuanto oí las palabras deshazte de. Porque fui estúpida. Fui ingenua. Creí que solo tenías a Casele en tu corazón. Creí que se habían ido juntos. No quería quedarme y ser una carga para ti. Ciertamente no quería que desecharan a mi hija como basura. Me escondí con ella. Porque solo quería estar lejos de ti. Lejos de tu familia, Joran. Solo quería vivir tranquila y en paz con mi hija. Jamás pensé en usarla para amenazarte. Nunca. Ese cheque. El dinero que me diste entonces. Salvo por pagar las facturas médicas de mi padre, no he tocado ni un centavo del resto. Está todo ahorrado. Si quieres, te lo devuelvo ahora mismo. Capital e intereses incluidos. Grité histéricamente. Desahogué de golpe todas las quejas, miedos y rabia que había guardado durante todos estos años. Después de gritar, me quedé sin aliento, mi cuerpo temblaba violentamente por la intensidad de mis emociones. Las lágrimas me nublaron la vista. El pasillo estaba en un silencio sepulcral. Solo el sonido de mi respiración agitada llenaba el aire. Joran permaneció allí, inmóvil. La ira y la frialdad de su rostro se desvanecieron gradualmente ante mis acusaciones histéricas. En su lugar, un profundo entumecimiento casi mortal. Me vio derrumbarme y llorar. Observó la pequeña figura dormida en la camioneta. Luego miró el informe del análisis de sangre que tenía en la mano, el que exponía todas las mentiras y malentendidos. Pasó mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Lentamente, lentísimamente, levantó la mano. No para señalarme, sino para limpiarse la cara con fuerza y agotamiento. Ese gesto estaba lleno de impotencia. Caminó hacia el banco cercano y se sentó. Su figura alta estaba ligeramente encorvada. Los codos apoyados en las rodillas. Las manos cubriéndose el rostro. Sus hombros temblaban casi imperceptiblemente. Se quedó allí sentado, inmóvil. Como una montaña que de repente perdió toda su fuerza. La tenue luz del pasillo lo iluminaba. Proyectaba una sombra solitaria y densa. Hugo permanecía a cierta distancia, cabizbajo sin atreverse a respirar. El tiempo pareció detenerse. Solo el olor a desinfectante flotaba en el aire. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás solo unos minutos. Quizás hasta un siglo. Joran finalmente bajó la mano que le cubría el rostro. Levantó la cabeza. Ninguna lágrima le marcaba el rostro. Solo sus ojos inyectados en sangre y cansados, como si hubiera soportado incontables noches de insomnio. Miró hacia la ventana del Picu. Observaba la diminuta vida que habitaba en su interior, con su sangre y la de ella. Su mirada era una maraña de emociones, dolor, arrepentimiento, miedo y un desconcierto profundo e indescriptible. Volteó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no tenía frío. Ya no estaba enojado.
Solo quedaba un profundo agotamiento y algo frágil, algo que nunca antes había visto en sus ojos. Así que comenzó con la voz áspera como papel de lija: «Todos estos años has criado al niño sola, solo porque oíste las palabras deshacerse de». Su voz era suave con una indagación cautelosa y tentativa. Como si confirmara un hecho increíble y doloroso incluso para él mismo. Me apoyé contra la fría pared, completamente agotado. Ni siquiera me quedaban fuerzas para llorar. Simplemente lo miré. Miré a este hombre, el padre de mi hijo. Este hombre que me había malinterpretado durante 5 años y a quien yo había malinterpretado durante 5 años. Él asintió suavemente. Sí. Una palabra. Ligero como una pluma, pero pesado como 1000 libras. Se estrelló contra el silencioso pasillo y golpeó el corazón de Joran. Su mirada se posó en mi rostro, cargada de una emoción profunda y compleja. Culpa. Dolor. Y un escrutinio tardío y cauteloso. Como si por primera vez viera verdadera y seriamente a la mujer llamada Anne ante él. Viendo las lágrimas en su rostro. Viendo el cansancio y la terquedad en sus ojos. Viendo todo lo que había soportado sola durante estos 5 años, movió los labios como si quisiera decir algo. Al final, sin embargo, no profirió ningún sonido. Me miró fijamente con esa mirada profunda. El tiempo transcurrió lentamente, impregnado del olor a desinfectante. Amn estuvo en observación en el PICU durante 24 horas y tras estabilizarse, la trasladaron a una sala normal. Su pequeño cuerpo estaba entubado, yaciendo débilmente en la cama del hospital. Joran no se fue. Prácticamente vivía en el hospital. Canceló todas las reuniones y compromisos sociales. Se añadió una cama de acompañante a la sala. Durmió allí. Su alta figura se acurrucó en la estrecha cama, con aspecto algo apretado. Pero no dijo nada. Hugo venía todos los días a traerle documentos para que los firmara. Se sentaba junto a la ventana de la sala, trabajando en su portátil. Hablaba en voz muy baja, intentando no perturbar el descanso de Amn. Casi siempre se sentaba junto a su cama, observando en silencio su rostro dormido. Su mirada era fija y compleja, con la torpeza de un padre primerizo y una ternura profunda, casi desbordante. Cuando Amn estaba despierta, le tenía miedo. Siempre que se acercaba, se encogía en mis brazos, con sus grandes ojos llenos de cautela. Joran no insistió. Simplemente observaba desde la distancia, o intentaba torpemente mostrarse amable. Hizo que Hugo comprara montones de juguetes caros y exquisitos, bocadillos importados y ropa hermosa, que llenaban los rincones de la habitación del hospital. Amn no miró nada. Solo sostenía la muñeca vieja y desportillada que le había comprado. Joran la observaba con el ceño fruncido. Pero no dijo nada. Una tarde Amn se había quedado dormida. Me senté junto a la cama, pelando una manzana. Joran estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera. Después del alta, ven a vivir conmigo, dijo de repente en voz baja, una afirmación más que una sugerencia. Mi mano se detuvo a mitad de la peladura. Mantuve la cabeza agachada. No hacía falta. Regresaremos a nuestra casa. Ese lugar, Joran se dio la vuelta con el ceño fruncido, no es adecuado para un niño en recuperación. El entorno es demasiado pobre. Han pasado 5 años y lo hemos logrado, dije con calma. Amn. La voz de Joran se profundizó, esta vez fue suerte. ¿Y la próxima vez? ¿Me garantizas que tendrás la misma suerte siempre? Sus palabras me hirieron. Apreté el cuchillo de fruta con más fuerza. Cuidaré bien de su medicación. Cuídate. Joran parecía haber oído un chiste con un tono de irritación contenida. ¿Cómo piensas hacer eso? ¿Las 24 horas del día? No trabajas. No ganas nada. ¿De qué vivirás? ¿Seguirás escribiendo esos artículos? ¿Aceptando esas correcciones que dan unas pocas docenas de yuanes cada una? Sus palabras me hirieron como agujas. Eso es asunto mío. Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿Acaso es asunto tuyo? Joran se acercó con los ojos encendidos de ira contenida. Ella también es mi hija. ¿Ahora lo admites? Dije con desdén.
Joran se quedó sin palabras. Su rostro palideció. La atmósfera en la habitación del hospital se desvaneció al instante. Mamá Amn, acostada en la cama, se despertó con nuestras voces murmurando aturdida. Inmediatamente dejé el cuchillo y la manzana, me incliné y le di unas palmaditas suaves. Mamá está aquí, no tengas miedo. Joran nos miró a madre e hija, con el pecho subiendo y bajando varias veces. Al final, no dijo nada. Se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Abracé a Amn, que ahora dormía plácidamente con el corazón helado. Esta era la realidad. Entre él y yo se extendía un abismo inmenso. Su mundo era uno en el que yo jamás podría entrar. Mi vida era una que él jamás podría comprender. Obligarnos a estar juntos solo significaría tormento mutuo. El día antes de que Amn fuera dado de alta, Joran le pidió a Hugo que le entregara un documento. Lo que Joran quiso decir fue: por favor, échale un vistazo. Hugo fue muy respetuoso cuando lo abrí. Era un contrato de transferencia de propiedad. Un distrito escolar de primer nivel en el centro de la ciudad, un espacioso piso de más de 200 metros cuadrados. El propietario se llamaba Amn. Al sostener ese acuerdo, ligero pero a la vez pesado, sentí ironía. Así era su manera de resolver las cosas. Dando dinero, regalando una casa. Intentando compensar con cosas materiales. O mejor dicho, para comprarlo. Le devolví el contrato a Hugo. Dale las gracias a Joran de mi parte. Entendí el mensaje. No lo necesitamos. Hugo parecía un poco preocupado. Brin, Joran, llévenselo. Mi tono era firme. Hugo suspiró, se retractó del acuerdo y se fue. Llegó la noche. Joran llegó. Debía de venir directamente de algún evento importante, aún con su impecable traje oscuro. Se quedó en la puerta de la habitación del hospital. No entró. Su mirada se posó en mí y luego en Amn, que jugaba con juguetes en la cama del hospital. ¿Por qué no?, preguntó, sin que su voz delatara emoción alguna. No podemos permitirnos un lugar tan bonito, dije, bajando la cabeza para doblar la ropa de Amn. No tienes que pagar, Amn. La voz de Joran se tornó enojada. ¿De verdad tienes que ser así? Lo miré. Joran, gracias por cuidarnos durante este tiempo. Amn recibirá el alta mañana. De ahora en adelante cada uno toma su camino. No te preocupes, no perturbaré tu vida. Amn, ella tampoco lo hará. El rostro de Joran se ensombreció al instante hasta convertirse en una sombra profunda. Me miró fijamente con ojos afilados como cuchillos. ¿Caminos separados? Cada uno por su lado, espetó entre dientes. Amn es mi hija. Lleva mi sangre. Dime, ¿cómo se separan? ¿Cómo siguen sus propios caminos? ¿Qué quieres entonces?, espeté furioso. ¿Llevármela? ¿Mantenerla en tu jaula dorada? ¿Hacer que llame mamá a una desconocida? ¿O piensas hacerme un favor también y darle una nueva madre? Tú. Las venas de la sien de Joran se hincharon de ira. Mamá. Amn se asustó por nuestra intensa discusión, dejó caer su juguete y corrió a mis brazos, mirando con miedo a Joran, con su mirada feroz, en la puerta. Ver la mirada aterrorizada de su hija fue como un balde de agua fría para Joran. Respiró hondo, reprimiendo con fuerza la ira que lo embargaba. Me miró y luego a Amn, que estaba en mis brazos. Su expresión cambió con emociones complejas. Al final, no dijo nada. Nos dirigió una mirada larga y profunda, luego se dio la vuelta y se fue. Al día siguiente completé los procedimientos de alta. Con Amn en brazos, aún algo débil, salí del hospital. La luz del sol era intensa. Me quedé junto a la carretera, preparándome para tomar un taxi de vuelta a esa casa. Un Maybach negro que me resultaba familiar se deslizó silenciosamente a mi lado. La ventanilla bajó, revelando el rostro de Joran. Me miró, luego a Amn, que estaba en mis brazos. Entra, dijo con calma sin que su voz delatara emoción alguna, te llevaré a casa. No te preocupes, Joran. Tomaremos un taxi nosotros mismos, me negué. No es fácil conseguir un taxi aquí,
dijo Joran con firmeza, sin dar lugar a discusión. La niña acaba de salir del hospital, no puede exponerse al viento. Sube al coche. Tenía razón. Había mucho tráfico fuera del hospital y había una larga cola para los taxis. Amn estaba flácida en mis brazos con su carita pálida. Dudé un momento. Por el bien de mi hija, cedí. Abrí la puerta trasera y acomodé a Amn. Joran se sentó en el asiento del copiloto. Hugo conducía. El coche estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Amn se recostó contra mí, mirando con curiosidad la nuca de Joran, que estaba delante. El coche se detuvo bajo mi destartalado edificio de apartamentos. Saqué a Amn. Gracias, susurré. Joran también salió. No me miró. Su mirada recorrió el edificio en ruinas, con el ceño fruncido. Joran, subimos ya, dije abrazando a Amn y dándome la vuelta para irme. Espera, me gritó Joran. Me detuve en seco. Tomó de la mano de Hugo un bolso grande con el logo de una marca de alta gama de artículos para madres e hijos y me lo entregó. Toma, tómala. Dentro de la bolsa había varias latas de la leche en polvo especial que Amn suele tomar, junto con algunas cajas de aerosoles para el asma importados y medicamentos preventivos. Era exactamente el mismo que había perdido antes. Muy caro. Apreté los labios. Esta vez no me negué. Por Amn. Gracias. Joran no dijo nada. Me observó en silencio y luego miró a Amn, que estaba en mis brazos y lo observaba con curiosidad. Su mirada era profunda. Al cabo de un momento se agachó de repente. Su alta figura allí mismo en la destartalada escalera, se agachó frente a mí. Sus ojos estaban a la altura de los de Amn, quien descansaba sobre mi hombro. Este gesto suavizó al instante el aura abrumadora que solía tener. Incluso parecía un poco incómodo. Amn se sobresaltó por su repentino movimiento, y su cabecita se refugió inmediatamente en el hueco de mi cuello. Joran observó el pequeño rostro de Amn, apenas visible. Guardó silencio unos segundos. Luego, en un tono que nunca antes había oído, extremadamente incómodo, incluso un poco cauteloso, habló. No se dirigía a mí sino a Amn. Su voz era baja, ligeramente ronca. Tú. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Finalmente señaló la bolsa que contenía la fórmula y el medicamento, miró a Amn y muy lenta y seriamente preguntó: ¿Puedes enseñarme? ¿Cómo preparar esa fórmula? Miró la bolsa que contenía la fórmula y el medicamento, miró a Amn y luego.